En el año que acaba de terminar, la genética se ha vuelto parte de la conversación pública nuevamente debido al polémico caso del investigador chino He Jiankui, quien afirmó haber generado los primeros bebés modificados genéticamente. Pero, ¿qué fue lo que hizo? ¿Y cómo es que tal acto podría modificar el mundo que conocemos? Y antes que nada, ¿qué es un gen? ¿Cuál es su utilidad? ¿Por qué modificarlo cambia algo en nosotros? Bienvenidos al podcast Solo en esta vida. El capítulo de hoy, Genética 101. Hace poco más de siglo y medio, un monje agustino de nombre Gregor Mendel publicó un estudio que llevaba años realizando con chícharos a partir del comportamiento que encontró en estos al hacer cruces de diferentes especies. Las ahora conocidas como leyes de Mendel fueron los postulados de este trabajo, en donde destaca su uso de la frase factores hereditarios y en donde colocó chícharos de diferente color y diferente textura para hacer sus cruces. En su primera ley se describe el principio de uniformidad, según la cual la descendencia de la primera generación de individuos cuyos padres son diferentes en un aspecto resultan ser iguales físicamente. Como ejemplo, volviendo a los chícharos, al cruzar un chícharo verde con uno amarillo, la descendencia era toda verde, pero también decía que era híbrida, ya que heredaban el factor de su padre amarillo aunque no lo expresaban. En la segunda ley se describe el principio de segregación. Según esta ley, al cruzar dos híbridos de la primera generación, los factores hereditarios aparecen en una proporción de 1-2-1, es decir, un puro verde, dos híbridos verdes y un puro amarillo, siguiendo nuestro ejemplo. Y por último, la tercera ley estipula el principio de la combinación independiente. Este estipula que cuando dos individuos que difieren en más de uno de los factores hereditarios se cruzan, estos factores se combinan independientemente los unos de los otros. Es decir, si además de ser diferentes en su color nuestros chícharos también lo son en su textura, lisos y rugosos, estas características se combinarán en su descendencia de manera separada, siguiendo las otras dos leyes. Por lo que el factor del color no afecta la combinación de factores de textura y viceversa. A pesar de lo atinado de sus investigaciones, la comunidad científica de su época le dio poca importancia y quedó en el olvido hasta inicios del siglo XX, en donde diversos científicos llegaron a los mismos resultados y redescubrieron sus investigaciones. Fue en el año de 1902 que se generó una teoría que sustentaba que aquellos factores hereditarios, para ese momento ya denominados genes, se encontraban en los cromosomas, y al lugar dentro del cromosoma que ocupaba un gen se le denominó locus. La teoría fue llamada teoría cromosómica de la herencia. Sabemos que la célula es la unidad viva autónoma más pequeña, es decir, que todo ser vivo está constituido de células, al menos de una, y que no hay una unidad de vida más pequeña que esta. Sabemos además que las células contienen la información que heredan a sus hijos y con la que se producen las proteínas y comportamientos necesarios para adaptarse a su medio en el núcleo, en el caso de los humanos y todos los seres cuyas células tienen núcleo. Pero para que un organismo guarde todas esas instrucciones, necesita que la información que se hereda sea mucha. La longitud del ADN de un genoma humano extendido mide alrededor de 1 metro. Ya que la mayoría de las células del organismo son diploides, es decir, tienen un par de genomas y no solo una cadena, cada célula contiene un total de 2 metros de ADN. Es decir, si tomáramos el ADN de todas las células de nuestro cuerpo y las contáramos, tendríamos una cadena de 2 por 10 a la 11 kilómetros, lo que es una distancia mucho más grande que el diámetro del sistema solar. Si es tan grande, entonces, ¿cómo cabe en una célula? El material genético de las células eucariotas, como las células que componen a los humanos, está distribuido en cromosomas, cuyo número depende de la especie. Las células humanas, por ejemplo, tienen 46 cromosomas. Cada uno de los cromosomas de una célula contiene una única molécula de ADN, muy larga, en donde se alojan un conjunto característico de genes. Cuando la célula no se encuentra en proceso de división, el ADN se encuentra relajado. A esta forma se le denomina cromatina, y es la base para la formación de los cromosomas. A su vez, la base de la cromatina es denominado nucleosoma. El nucleosoma está formado por 3 componentes: proteínas llamadas histonas, proteínas no histonas
y el ADN. El ADN es la molécula que contiene toda la información heredada por nuestros padres y que heredaremos a nuestros hijos. Y aunque se trata de una tarea titánica, para ello utiliza un código de 4 bases nitrogenadas únicamente: adenina, timina, citosina y guanina. ATCG. Una cadena simple de ADN está compuesta por una secuencia de estas bases. Cuando la célula lee este código, utiliza una molécula llamada ARN polimerasa, la cual, como su nombre lo dice, genera una molécula de ARN que se le denomina mensajero, porque contiene una transcripción del ADN. El ARN mensajero también es una molécula compuesta por bases nitrogenadas. Sin embargo, entre sus diferencias con el ADN está que contiene una base llamada uracilo, en vez de timina. El ARN sale del núcleo y se lleva a cabo la síntesis de proteínas. El código del ARN es leído por un ribosoma, el cual, según la secuencia en grupos de 3 bases, a los que se les denomina codones, permite que otro tipo de ARN, denominado ARN de transferencia, coloque su aminoácido asociado para formar finalmente una proteína. A este proceso se le conoce como el dogma central de la biología molecular. La transcripción de ADN produce un ARN mensajero y su traducción por el ribosoma produce proteínas. Es así como la información genética es procesada para su uso por la célula. Debido a la importancia de la información contenida en el ADN, protegerla es fundamental. La luz ultravioleta es nociva para el ADN y tiene implicaciones que pueden conducir a la modificación del genoma o a la muerte de la célula. El apilamiento de las bases provoca una disminución de la absorción de este tipo de luz y al formar una doble cadena, la absorción disminuye aún más. Fue precisamente esta estructura por la que Francis Crick y James Watson ganaron el Nobel en 1962, gracias a los trabajos de la química Rosalind Franklin, la doble hélice con la que se suele representar los esquemas actuales del ADN. Como ya se dijo, el ADN está constituido de 4 bases: ATCG, adenina, timina, citosina y guanina. Para lograr formar una doble cadena, se necesita que las bases de la cadena que se agrega sean complementarias a las bases que hay en la primera cadena. Esto es lo maravilloso del ADN, la complementariedad. Para unirse las bases generan un tipo de enlace llamado puente de hidrógeno. De forma simple, podemos decir que los hidrógenos de una molécula generan un enlace con átomos de otra molécula, debido a un campo magnético producido en estos. Por la forma que tiene, la adenina puede hacer 2 puentes con la timina y la citosina 3 puentes con la guanina, y es esta forma a la que se complementan las bases en una cadena doble de ADN. Se apoyan de esta complementariedad la ADN polimerasa y la ARN polimerasa. La primera para replicar el ADN, haciendo de cada una de las cadenas su complemento y permitiendo con esto obtener 2 cadenas iguales, y la ARN polimerasa al sustituir de la cadena generada en los lugares donde debería ir una timina, un uracilo. Otra proteína fundamental del nucleosoma es la histona. Cada nucleosoma contiene 8 moléculas de histona a las que el ADN se enrolla. De cada 200 pares de bases, 146 están unidos al núcleo de histonas, mientras que el resto sirve de nexo para el siguiente nucleosoma. Gracias a esto, la cromatina tiene al microscopio esa forma particular que se ha descrito como collar de perlas o rosario. Este enrollamiento hace que la longitud del ADN se compacte unas 7 veces. Tras esto, la cromatina genera una estructura en forma de fibra con un diámetro de 30 nanómetros, unas 200 veces más delgado que un cabello. Sin embargo, no toda la cromatina toma esta estructura, sino que se encuentra interrumpida por regiones unidas a proteínas no histonas que se unen al ADN para cumplir diversas funciones. Además, las regiones del ADN que están siendo transcritas también se encuentran en un estado menos ordenado. Las fibras de 30 nanómetros permiten compactar el ADN unas 100 veces. Los siguientes niveles de compactación aún no están muy claros, pero se sabe que probablemente se trate de una serie de enrollamientos superpuestos en los que posiblemente los genes relacionados queden agrupados. Estas superposiciones, en último caso, cuando la célula va a dividirse, terminan formando los cromosomas, como 2 cromatinas hermanas unidas que dan la forma al microscopio de una cruz o X.
Al inicio de este capítulo dijimos que cada gen era el responsable de los factores hereditarios de los que hablaba Mendel en sus investigaciones con chícharos. Ahora que hemos descrito el ADN y su estructura hasta llegar al cromosoma, podemos entender que un gen es una secuencia de bases dentro del ADN y que permite la expresión de caracteres. Sin embargo, cada uno de estos caracteres puede presentar dos o más alternativas que reciben el nombre de alelos. Y es a esto a lo que se le denomina genotipo, es decir, se le denomina así a la construcción genética de un organismo, mientras que fenotipo se le denomina a su manifestación. No todo el ADN codifica un gen. Buena parte del ADN cumple más de una función estructural. Además, de la parte que sí produce genes, tampoco todo termina en el ribosoma produciendo alguna proteína. La parte que codifica se le denomina exones, mientras que partes dentro del gen que no codifican se les denomina intrones, y deben ser quitados antes de entrar al ribosoma y comenzar la traducción del ARN mensaje. Como hemos visto, el ADN contiene toda la información que produce quienes somos y que se hereda a cada generación. Sin embargo, las alteraciones a cualquier nivel pueden provocar problemas que pueden incluso provocar la muerte celular o de un individuo. Ahí es donde comienza uno de los desafíos más importantes de la ingeniería genética: prevenir y reparar esas alteraciones por el bien de un individuo. Y es ahí donde las gemelas CRISPR y el investigador chino He Jiankui aparecen en nuestro relato. Pero esto tendrá que esperar hasta el siguiente episodio. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si tienen alguna duda o quieren que se escriba algún tema en algún episodio futuro, déjenlo en los comentarios. Y hasta la próxima.